esa pandemia de glúteos dormidos o glúteos inhibidos, esa ausencia de fuerza. La pelvis metida. Es la pelvis O metida. sea, no es falta de hip thrust. No, para nada. De hecho, yo cuando empecé a caminar bien, a mí se me levantaron los glúteos. Solamente por caminar mejor. No porque yo empecé a ir al gimnasio más o a hacer más hip thrust o nada. Porque el cuerpo es un todo finalmente. No podemos hablar solamente de los pies o solamente de la mandíbula o solamente de... Es la pelvis la base. Y es la pelvis la que va a hacer que todo para arriba funcione bien y todo para abajo funcione bien. El cuerpo es como una gran fábrica. Las fábricas tienen que funcionar, ¿cierto? Y si es que llega algún trabajador de la fábrica que se enfermó y no puede llegar, va a tener que venir otro a hacer su trabajo y además él de Claro. este otro. Entonces, como no lo sabe hacer bien, la fábrica va a funcionar igual, pero va a funcionar mal. Pero el problema es que nosotros llevamos años viviendo de manera adaptativa. Y eso es lo que hace que ya después de 30 años el cuerpo dice, oye, ya, para, ya no aguanto más así. Es mucho mejor un músculo consciente que un músculo fuerte. Si tú piensas, tú no necesitas músculos demasiado fuertes para hacer las actividades del día a día. Josefina, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, excelente. Y con ganas de hacerte esta entrevista porque ya te había hecho una en Chile, pero ahora estamos en Colombia y ha pasado mucho tiempo desde que nos conocimos. Seguramente has aprendido cosas nuevas, han cambiado muchas cosas también en el mundo de la investigación. Y vamos a estar hablando seguramente de postura corporal, que es en lo que te has especializado, de pies descalzos, de cadera, de lesiones de espalda baja, de hernias, de muchas cosas interesantes. Pero antes de empezar con la entrevista, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que ellos se presenten. ¿Quién es Josefina Kutcher? ¿Quién es? ¿Y quién es arquitectura corporal? ¿Quién es arquitectura? Josefina Kutcher, yo soy kinesióloga. Me dediqué siempre, bueno, soy mamá también de dos niños preciosos, así que medio tiempo de mi vida es madre, medio tiempo de dedicarme a esto que me gusta. Siempre me ha gustado mucho el entender el porqué de las cosas, así que por eso es que también siempre estoy ahí buscando y me pasó que estudiando kinesiología, yo tuve muchos pacientes que siempre llegaban con dolor de espalda y claro, tú les hacías masajito, ejercicio y todo, pero después siempre volvían con el mismo dolor. Y ahí es donde yo me hice la pregunta de qué, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué los dolores siempre vuelven y siempre vuelven? Y es por eso que empecé a investigar un poquito más y descubrí que existe una forma natural de movernos en donde todo funciona bien. Y eso es lo que hago ahora y eso es arquitectura corporal. Y Así eso es a lo que te has dedicado, sobre todo en los últimos años, viniendo del mundo de la sí. kinesiología. Pero mira, yo me he dado cuenta de que cada entrevista que yo hago, casi siempre la persona llega a su mensaje o a su pasión a través del dolor. En tu caso no fue así. No, en mi caso no fue así. En mi caso fue de ver el dolor de los demás, yo creo. Sí, eso se podría decir, porque tenía muchos pacientes. Atendía, yo trabajaba en un centro de kinesiología donde veía 8 pacientes al mismo tiempo. Y esos 8 pacientes, si bien se mejoraban, sentían un poco de alivio, siempre volvían por los mismos problemas, los mismos dolores. Y los mismos dolores eran siempre los mismos, dolores de espalda, dolores crónicos en general, no por algún dolor por haberse caído, por un trauma, sino que dolores crónicos porque sin ninguna razón aparente. Así que eso. Yo no fui yo la del dolor, pero sí mucha gente a mi alrededor. ¿Por qué los pies? ¿Es un fetiche? Cada vez ¿A qué? más, cada vez más. Yo ahora veo los hombres y le veo los Sí. pies. No, mentira. Los pies. ¿Sabes por qué te has ¿Cómo? especializado en los pies? Te lo pregunto porque recientemente le hice una entrevista a Ade, creo que te lo comenté, ¿Ya? y la entrevista de ella fue completamente opuesta a la que te voy a hacer hoy a ti. O sea, era hablando de la oclusión dental, de cómo la oclusión luego afectaba la postura corporal y justamente pues todos los dolores a distintos niveles. Pero tú te has enfocado en el extremo opuesto. Mira, no sé si es que me he enfocado solo en los pies, sí le he dado mucha importancia, pero igual yo parte de lo que enseño es que si bien los pies parecieran ser la base, porque están en el suelo, ¿cierto? No son realmente la base, pero sí influye mucho, porque el cuerpo es un todo finalmente. Entonces no podemos hablar solamente de los pies, o solamente de la mandíbula, o solamente de... em, yo sé, y bueno, tal vez lo vamos a hablar más adelante, pero que es la pelvis la base, y es la pelvis la que va a hacer que todo para arriba funcione bien y todo para abajo funcione bien. Obviamente que si es que todas las partes por separado funcionan también bien, vamos a estar remando todos para el mismo lado. Entonces va a ser más fácil que todo funcione mejor. Pero realmente los pies, yo me he enfocado más en eso porque es algo que la gente todavía no lo ve. Y todavía sigue usando zapatos que son lindos, pero que son apretados y que no te dejan moverte y qué sé yo, pero lo que realmente yo creo que importa es más la pelvis. Y esa es como la base real. ¿Por qué tú planteas de que la pelvis es la base, teniendo en cuenta que los pies son los que nos sostienen y son los que están en contacto con la, Ah, con la superficie de la Tierra? porque las piernas se sostienen de la pelvis. Entonces, cuando la pelvis está en una mala posición, me influye directamente a cómo están los pies.
Y porque las caderas, que son las que están en la pelvis, tienen muchísima más fuerza. Entonces, si tú tienes un arco caído, se va a hacer una rotación interna de las piernas y de todo hacia arriba. Pero si tú haces una rotación interna de la cadera, también me va a afectar a todo hacia abajo. Entonces, si estos dos extremos decidieran hacer algo diferente, ¿quién ganaría? Las caderas, porque son mucho más fuertes. Entonces, cuando tú posicionas bien tu pelvis, manda por sobre los pies. Ahora, como te digo, que los pies también ayuden y remen para el mismo lado, genial. Pero es la pelvis finalmente la que sostiene y la que va a influir directamente a cómo se van a comportar los pies también. Pero entiendo que o sea, no es un error de diseño. Es decir, llegamos a este mundo, no tendría sentido, ¿no? Que a día de hoy tengamos tantos problemas a nivel postural, que seguramente lo hablaremos, pero estamos hablando de que no es un error de diseño, sino un problema del contexto en el cual luego nos desarrollamos y crecemos. Exacto, de hecho eso es lo bueno, que la gente cree que ya hemos evolucionado, pero a como tener una mala postura, pero no, y lo podemos ver en los niños, porque uno ve los bebés cuando nacen que son perfectos, y como todavía estamos naciendo con un cuerpo perfecto, quiere decir que aún no hemos evolucionado. Pero claro, los zapatos, que influyen, sí, de todas maneras, los zapatos que vienen con un realce atrás hacen que todo tu cuerpo se vaya para adelante, o sea, la pelvis se va para adelante. Para compensar, para no caerme, es que me voy para atrás. Entonces, finalmente también me va a afectar la pelvis. Y como me afecta la pelvis, que es mi base, me va a afectar para arriba y para abajo. Entonces sí, es todo, como que todo va de la mano. No podemos hablar solamente de una cosa o solo... Pero lo digo porque muchas veces la gente cree que solamente por sacarse los zapatos o por cambiar a zapatos minimalistas, mágicamente todo se va a arreglar hacia arriba. Claro. Pero no es así, porque la pelvis es la base. ¿Cuál es el problema? Tú lo hablabas antes, pero ¿cuál es el problema de vernos como una pieza de rompecabezas? Es decir, de vernos de forma aislada. Cuando tienes un problema en la rodilla, te ven la rodilla. Cuando tienes un problema de cadera, te ven la cadera. Bueno, yo tengo un dicho que, aunque parezca tonto, es así, y es que para que todo el cuerpo funcione bien, todo el cuerpo tiene que funcionar bien. Claro. ¿Sí? O sea, si tienes un problema en el hombro derecho, tu rodilla izquierda tiene que estar funcionando bien. Porque al final es todo es como una, yo siempre digo que el cuerpo es como una gran fábrica, en que las fábricas tienen que funcionar, ¿cierto? Y si es que llega algún trabajador de la fábrica que se enfermó y no puede llegar, va a tener que venir otro a trabajar, a hacer su trabajo y además el de Claro. este otro. Entonces, como no lo sabe hacer bien, seguramente va a estar, la fábrica va a funcionar igual, pero va a funcionar mal. Entonces, el trabajo que el otro hacía para venir a suplir a este, otro va a tener que trabajar, y así como, es como una reacción en cadena en que todos van trabajando, haciendo el trabajo del otro para poder funcionar. Y es por eso que muy bien lo que tú me hablabas de que problemas en los pies pueden generar problemas en la mandíbula. O he tenido una cantidad de alumnos que me han dicho que solamente por cambiar zapatos minimalistas les ha bajado la miopía. Ah, eso lo vi el otro día en tus Increíble. historias. Sí. Es brutal, Y al final mucha como... gente, sí. Y es que entiendo de que me gusta la analogía de los trabajadores porque al final lamentablemente la fábrica nunca se cierra. No, Entonces, claro, si te falta un trabajador, el cuerpo necesita buscar otro que compense. compensa, Pero ese otro trabajador tiene su tarea. claro. Entonces siempre estamos compensando, pero para mantener la fábrica andando. Y es muy bueno que el cuerpo sea capaz de adaptarse y compensar, porque si yo voy corriendo y me viene persiguiendo un león y me tropiezo, me guinzo y empiezo a cojear, tengo que Claro. poder correr porque es mi vida. Pero el problema es que nosotros llevamos años viviendo de manera adaptativa. Y eso es lo que hace que ya después de 30 años el cuerpo dice, oye, ya, para, ya no aguanto más así. Y ahí es donde empiezan los dolores, que de hecho es algo bueno, porque te está avisando que hay algo que está Claro. mal. Pero ¿cuál es el punto de inflexión entre que ya todas esas compensaciones, porque tú tienes la empresa y tienes los distintos trabajadores, y está bien, faltas tú hoy, yo puedo buscar a alguien que te sustituya, pero llega un punto en el que ya no puedes estar compensando con Claro, otro... ya no. Y ahí es donde aparecen las crisis de dolores que te hacen parar. ¿Te has fijado que de repente la gente tiene como esos crisis de que ya no puedo y se tienen que acostar en la cama 5 días? Y pasa eso. O también es como un llamado a la atención. El dolor es como un Es pegarte en como, la cabeza claro, al y final decirte, es una señal de alarma al final es una nuestro señal de cuerpo. alarma. Que pasa que Así no le es. hacemos caso. Es como estar dentro de tu casa, que se esté incendiando, tengas la Claro. alarma de incendio activa y tú te quedes sentado en la sala viendo televisión y Mm. sin prestarle atención. Y bueno, y eso es uno de los grandes problemas de que nosotros llegamos hasta ese extremo, de que hay un dolor extremo para al fin darnos cuenta y hacer algo. Porque estamos tan poco conscientes de nuestro cuerpo que el cuerpo en general nos está diciendo todo el rato cosas. Todo el rato se está tratando de comunicar. Pero como nosotros no le ponemos atención porque estamos con el celular, con el trabajo, con la mente en cualquier otro lado, llega a ese extremo en que el dolor tiene que ser demasiado fuerte como para decir, oye, ya, te Ya. estoy diciendo hace Y rato. muchas veces ni así, que es Sí, y ni lo más así. triste. A veces sí, Hay gente que pasa toda su vida con dolores crónicos es que lo verdad. sufren porque luego Lo te las... normalizan. Claro, lo normaliza, lo estás sufriendo y Mm. ya de repente te pasa toda una vida y luego te das cuenta que tenía una solución y no era tan Y difícil no era como tan habías difícil. pensado. Claro. Eso, sí.
Mira, ¿en qué punto? Porque hablábamos de que no es un problema de diseño. ¿En qué punto se distorsiona todo? Así como de la vida, ¿tú me Ah, preguntas? exacto. No se sabe exactamente cuándo, cómo ni por qué, pero yo tengo una buena teoría de que más o menos hace unos 100 años es que nuestra cultura tomó un giro equivocado. Ok. Porque no sé si te fijas, si tienes abuelos vivos o la gente como que tiene 90 100 años, generalmente son como derechitos, ¿te has fijado? O se agachan así como con la columna derecha. O vámonos a, no sé, las películas ambientadas en la Primera Guerra Mundial o cosas así. Son todos Sí, así, es vamos a tomar el impecable. té y decirte como derechitos. Y yo creo que los caballos, las monturas de los caballos ayudaban mucho. Los autos antes eran unos asientos, como unas butacas, no tenían ni cinturón de seguridad. Ahora es todo como una cosa que te envuelve. Yo te diría que hace como unos 100 años es que nuestra cultura tomó este giro equivocado en que desde que el día en que nacemos, todo lo que nos rodea nos invita a encorvarnos. Y hemos normalizado tanto eso que, que ya los muebles lo hacen de acuerdo a esa nueva normalidad. Sí. Creemos que tenemos que tener como un huevito. Todo es como así como un huevo, para que estemos cómodos, porque creemos que es lo normal. Claro, pero me di cuenta el otro día, de hecho, me acordé de ti porque estaba sentado en una silla que era justamente con la forma de huevo y te das cuenta que si, o sea, si te obligan a ponerte recto, claro, si la persona no está entrenada para sentarse bien, se te cansa la espalda baja, se te empieza a cansar músculos que están compensando justamente esa mala posición de la pelvis, entiendo yo. Sí, pero no. O sea, porque una buena postura, que también, mira, a mí me carga hablar también de buena postura, porque suena muy como estático y que no hay que moverse, pero es una buena estructura de base para poder moverse. Y cuando tú tienes una buena base, que es la pelvis que hablábamos, este edificio que es la columna no necesita músculos tensos para poder sostenerse. Entonces, el problema es que si tienes una silla que está obligando a que tu pelvis se caiga, sí vas a tener que hacer un esfuerzo para tener la pelvis levantada para poder estar derecho y ahí se te va a cansar la espalda y todo. Claro. Por eso hay técnicas de como tú arreglar esa silla en la que estás sentado o simplemente no elegir esa silla, pero de levantar la pelvis, cosa que tengas una buena posición de la base para que así cada vértebra pueda apilarse una sobre la otra y caer sobre el eje vertical para que justamente los músculos no tengan que hacer ese trabajo. Porque los músculos no son los encargados de sostener el peso de nuestro cuerpo, son nuestros huesos. Y cuando los posicionamos bien, pueden hacer su trabajo. Pero cuando los posicionamos mal, ya los huesos no hacen su trabajo y ahí es donde tenemos que ir a buscar a los músculos y pedirles ayuda. Y ahí es donde empiezan a venir, obviamente, músculos que no están adaptados a hacer ese trabajo, Exacto. tienen que compensar y empiezan las lesiones. Pero en el desarrollo de un niño, ¿cuál es el punto de inflexión? Porque si estamos hablando de que nace con el cuerpo perfecto, Mm. porque se ha adaptado al entorno, y tú ves bueno, tú compartes mucho la postura del bebé, los pies del bebé, ¿cuál es el punto de inflexión en el que empieza a desadaptarse a esa anatomía? Es que no debería. Alguien también me preguntó eso el otro día y me decía, ¿y a qué edad los niños se empiezan a deformar? Yo pero es que Exacto. me lo estás diciendo como si fuera algo normal. No es normal que los niños se deformen. Si nosotros viviéramos en la selva con los monos, Claro. nunca nos pasaría eso. Entonces va a depender de cada niño, de la cultura en donde vive, de todo. Esa es, al final, si es que fuiste un niño que te acarrearon siempre en un cochecito, va a ser distinto al niño que si siempre lo acarrearon tal vez llevándolo en la espalda. Entonces, si es que a un niño nunca le pusieron zapatos, no se va a deformar nunca. Si al niño al año le pusieron unos zapatos con así la suela y bien duro, se va a deformar antes. Entonces, no es algo como que es normal que pase. No No, debería. claro, no es normal, pero al final creo que la sociedad o el contexto los va condicionando a esa deformación física, ¿no? Por eso, pero por eso ahí depende de la sociedad en la que viva, de la familia en la que viva, de todo. ¿Y cómo Y como a los empieza? 5 años te diría. Si No, querías una porque respuesta así concreta, más o menos como a los 5 años yo te no, diría que... entiendo que para cada niño será distinto y dependiendo también de cómo lo críen los padres, pero en la sociedad moderna hay como un formato. O Mm. sea, ya a partir de cierta edad en lo que empiezas a comprarle zapatos, ciertamente para los bebés me he dado cuenta que son como más abiertos que para los de los adultos. Sí, Esto lo pero... comparte mucho Rubens en sus mm, redes sociales. Pero ¿cómo se empiezan a deformar nuestros pies a partir de los zapatos o por qué Ajá. generamos esa deformación? Bueno, eso es porque todos nosotros nacemos con un reflejo. Bueno, primero que nada, todos nacemos con pie plano. Eso es algo que no mucha gente dice, sabe. Como, oye, tengo pie plano. No es que yo nací con pie plano. No, es que todos nacemos con pie plano. Pero todos nacemos también con un reflejo, que es el reflejo de Babinski, en que le haces así en la planta del pie y te arruga. Y eso dura más o menos unos 2 años, como unos 20 meses. Y ese reflejo es el que justamente hace que cuando los niños empiezan a caminar, sientan esas texturas diferentes del suelo y esas texturas van a hacer que se active el reflejo y el reflejo me va a activar los músculos. Y esos músculos van eventualmente a formar el arco.
Y así es como se genera este arco fuerte, gracias a ese reflejo. Pero si tú le pones zapatos a los niños desde chiquititos, apretados y que no sienten ninguna textura del suelo, entonces nunca van a activar ese reflejo, nunca van a activar los músculos, por lo tanto nunca se van a fortalecer y su arco nunca se va a formar. También depende de cada niño, obviamente, pero esa es como la razón de por qué. Y claro, y un arco caído también me va a generar problemas hacia las rodillas, hacia las caderas y tac, 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 todo para arriba. Entiendo de que la fuerza del arco plantar se desarrolla justamente por esa exposición como al entorno. Exactamente. Y luego el hecho de que personas tengan ya en su edad adulta un pie plano significa que no tuvieron ese desarrollo, ese correcto. O sea, no es un problema genético, no es un problema muscular, es un problema simplemente de adaptación que no ocurrió. Exacto, o sea, obviamente también hay distintos casos, no podemos decir si siempre es así. Hay personas que genéticamente son más laxos, entonces si dos niños les pusieron zapatos igual, pero uno era más laxo que el otro, tal vez uno va a tener más problemas que el otro. Pero el problema no es la hiperlaxitud, es que seguramente le pusieron zapatos desde niño. ¿Qué es la hiperlaxitud? La hiperlaxitud es cuando los ligamentos, que son los encargados de que los huesos, de que se afirme, como que las articulaciones estén firmes, donde están y no se vayan al extremo, son más laxos, o sea, son como un elástico vencido. Entonces eso hace que las Ah, articulaciones, las personas que son hiperlaxas, los dedos se les van para atrás o las rodillas se les van para atrás. Entonces son ligamentos que no son capaces de sostener tanto. Pero la gente también cree que la hiperlaxitud es el problema, pero no, porque los huesos son los encargados de que yo me sostenga el peso de mi cuerpo. Cuando los huesos están en una mala posición, ahí es donde tienen que venir los músculos y los ligamentos. Y si mis ligamentos son laxos, es donde ahí me veo más deforme. Cuando a la gente se le van las rodillas para atrás o qué sé yo. claro. Mira, y te preguntaba algo porque, o sea, te quería preguntar el tema de los zapatos. Al final nos venden los zapatos modernos como que te están ofreciendo una cosa, cada vez son más aberrantes realmente los modelos. Y te venden comodidad. ¿A qué costo es esa comodidad? Es que, claro, como comodidad, como también la venden hoy en día, como comodidad de que ya no tengas que salir de tu casa, todo está a un clic de tu casa. Como que comodidad, ¿qué es al final? Comodidad es no moverte. Y eso para los pies, si tú le das comodidad a los pies, y depende de qué comodidad, porque yo encuentro que son súper incómodos esos Sí. zapatos, pero esa comodidad de como no hagas tú el esfuerzo porque yo te lo hago, como el zapato te lo hace en vez de tú hacerlo, es como una comodidad rara, pero sí, hay un gran problema que todavía la gente lo cree, todavía, y no entiendo cómo, pero que el arco caído es un problema, primero, no es que tú tengas pie plano o que simplemente tu arco está débil y por eso se cae. Y un arco caído no es un problema estructural, es un problema funcional. ¿Sí? ¿Se entiende la Sí, diferencia? sí. Entonces, cuando es un problema funcional, una plantilla no me va a formar un arco. Porque si fuera un problema estructural, sí, una plantilla me podría formar el arco. Pero como es un problema funcional, yo lo que necesito es fortalecer mis músculos para formar ese arco. Entonces, yo pongo mis pies en estos zapatos que te prometen arreglar la pronación, te prometen amortiguación, te prometen todas esas cosas. Al final lo que están haciendo es que el pie no haga su trabajo de pie, porque hay algo externo que lo está haciendo. Y O eso sea, te termina debilitando el pie te incluso debilita, más. te debilita. Igual que los corsés que usan mucha gente, o todas las fajas que usan muchas personas como para que no les duele la espalda, Claro, al final le estás diciendo a tu músculo, oigan, relájense, total, yo hago el trabajo. claro. Y lo mismo con los O pies, de sea, hecho, te terminas haciendo más dependiente cada vez cada vez de... más. Hasta que llega un punto en que también ya el pie necesita moverse y necesita funcionalidad. Entonces, sí, efectivamente, hay muchas personas que tienen pie plano y les duele las rodillas, les duele las caderas, les duele la espalda, se ponen una plantilla y efectivamente se les quita el dolor. Así es, pero inmediato. Pero ¿por cuánto tiempo? Después eso ya llega a un punto en que ya te pasa la cuenta, en que el pie necesita fuerza porque necesitas moverte, caminar, subir cerros, qué sé yo, bajar. Y ahí es donde, al estar tan débil, empiezan los problemas. Si tenemos el pie, o sea, para cualquier persona que nos esté escuchando, nos esté viendo y tiene un bebé en casa, tiene un niño, tiene un hijo, que le vea los pies para que vea cómo son como abiertos, ¿no? Mm. ¿En qué momento empezó? Porque yo entiendo que a nivel ancestral no utilizábamos los zapatos en punta como a día de hoy, triangulares. ¿En qué momento, si se puede rastrear como en la historia de la humanidad, empezó la locura de hacer zapatos en Los punta? europeos empezaron, no sé cuándo fue el año, pero estos zapatos en punta, y de hecho había unos que eran como 1 metro de punta, y mostraban que mientras más punta, obviamente, demostraba superioridad. Pero si es que yo leí un estudio hace poco en que desenterraron un cementerio que encontraron y empezaron a desenterrar y vieron que la parte del cementerio donde estaba la gente más, con más dinero, ¿cierto? Ok. Más dinero, todos tenían juanetes. Y la parte del cementerio en donde la gente era más pobre, pies perfectos.
Qué Increíble, locura. qué locura. O sea, estamos hablando de que los juanetes no son hereditarios. Yo, Es lo que la mira, mayoría uh, piensa. Es que mi madre tiene juanetes. es que sí, yo creo que hay una predisposición a que tú hagas un juanete más fácil. Porque, y por eso ahí tú puedes tener genética, como decíamos, de que generes callo más fácilmente, de que tengas una hiperlaxitud genética, que va a hacer que ante estas cosas externas tú generes un juanete más fácilmente, porque tienes una mala genética. Pero nadie nace con juanete. Entonces, es raro. No, no, y ahí hay muchas opiniones, pero mi opinión es que no, claramente no es genético. Es que mira los zapatos que están usando, Claro. simplemente como No, y te lo no le digo estás porque, dando otra opción. claro, el pie se está adaptando. O sea, yo siempre lo veo, José, como que, o sea, nuestro cuerpo al final se adapta a los estímulos constantes en nuestra vida. Yo lo veo un poco, por lo menos, como el caso de la obesidad. O sea, ok, si tienes padres obesos, tienes una predisposición más por el entorno que a nivel genético. Claro, Padres comen lo que comen y tienen un nivel de obesidad o de sobrepeso, es normal que sea el alimento que te den o el estilo de vida que te promuevan. Entonces es normal de que si tus padres también, obviamente, pasaron toda su vida en este tipo de zapatos, te pongan este tipo de zapatos también. por supuesto. ¿Y cuál es el problema de justamente esos zapatos en punta que van en contra de la anatomía del pie? Muchos problemas. Pero primero, y yo creo que es el más importante, es que los músculos del arco del pie, todos los músculos, tienen una posición de eficacia mecánica. Quiere decir que los músculos se insertan de hueso a hueso, ¿cierto? Entonces, cuando los huesos están en una cierta posición, los músculos, sus fibras, quedan en una longitud ideal para poder activarse. O sea, quedan en una posición de eficacia mecánica. Y los músculos del arco del pie, que son los que me sostienen el arco, la posición de eficacia mecánica de ellos es con los dedos abiertos. Entonces, tú puedes tener esos músculos muy fuertes, pero si al momento de querer usarlos, de salir a correr, de saltar, lo que sea, los encierras y los apretas, vas a estar poniendo esos músculos que por muy fuertes que sean, los vas a estar poniendo en una posición de poca eficacia mecánica. Entonces, por muy fuertes que sean, no van a poder activarse. Y ese es el gran problema. Y entonces, ¿qué pasa? Que el pie necesita tener ese arco levantado porque es ahí donde puede amortiguar, donde puede mover, hacer pronaciones y supinaciones, que son movimientos normales del pie. Pero cuando tú encierras los dedos y los aprietas, entonces ya pierde toda esa capacidad. Y ahí es donde tiene que entrar la tecnología del mundo de los zapatos, Claro. hacer Para el trabajo. arreglarte la pronación, la Ah, supinación, la no sé qué, todo y eso. te lo decía antes, cada vez o sea, la industria de los zapatos es más aberrante porque al final, claro, como tienen que compensar un daño que ya están haciendo por cómo te deforman los pies, cada vez lo ves con suelas más altas, arcos más Mm, altos, con más amortiguación. ¿Y cuál es el problema? O sea, a largo plazo, y yo lo que estoy intentando ver es cuál es el problema a largo plazo, teniendo en cuenta que somos ya una sociedad sedentaria y estamos intentando compensar con un artefacto el trabajo que debería estar haciendo nuestro cuerpo. claro, y que eso es lo que estamos haciendo cada vez más débil al pie, cada vez más débil, cada vez más débil. Entonces, claro, cuando ya está débil, es súper difícil volver a fortalecerlo, porque es un trabajo. Y de hecho, hay una transición que hay que hacer cuando uno se pasa a zapatos minimalistas o a andar descalzo. Y la transición puede ser larga. Hay personas que se demoran un año en fortalecer el pie. Entonces, claro, también vivimos en una sociedad en que queremos todo inmediato. Entonces, como ya lo tengo débil, mejor me pongo algo que me ayude y así no tener que hacer yo el trabajo. Y claro, y eso es lo que hace que al debilitar los pies, me esguinzo más rápido, más fácilmente, ¿cierto? Voy a tener más problemas en las rodillas, en las caderas, todo hacia arriba, porque somos un todo. ¿Crees que va de la mano con el tema, o sea, ¿cuál fue primero? Esto es como el tema del huevo y la gallina. ¿Crees que justamente unos pies débiles, unos zapatos que nos deforman justamente en la base de nuestro cuerpo, hace que de forma indirecta seamos más sedentarios? Porque si a una persona le cuesta caminar ya de por sí, le cuesta moverse, si encima le duele, le molesta y no tiene el apoyo necesario, ¿crees que eso contribuye al sedentarismo? Totalmente, yo creo que totalmente. De hecho, mucha gente que he escuchado de amigas que me dicen, oye, me voy de viaje y voy a caminar harto, como que ya están sufriendo antes de empezar el viaje. Y yo, pero qué rico caminar, o sea, para mí los viajes lo mejor es poder caminar y poder caminar 2, 3, 4 horas. Pero claro, cuando uno está de viaje tiene que hacerlo, pero cuando ya estás en la casa, en la comodidad, y tú asumes que los pies te duelen, porque por caminar por los zapatos, claro, dejas de hacer eso. Una alumna una vez me dijo que había cambiado a zapatos minimalistas y me decía, cada vez que salgo ahora siento que se me queda algo. Porque como que voy tan cómoda, voy como si estuviera como desnuda, como que siento que se me cae la cartera, no sé, algo me falta. Porque está súper cómoda, porque ya no le molestan los pies. Se me decía como que eso me pasa, lo encontré genial. Y sí, de todas maneras,
caminar es parte fundamental que puede dejar de ser sedentario al final. Si uno no tiene sedentario, no solamente es trabajar todo el día sentado. O sea, no tienes por qué estar yendo al gimnasio todos los días y levantar millones de pesas para no ser sedentario. Claro. Salir a caminar es un muy buen ejercicio. Y algo que yo enseño también, que cuando caminas bien, es un tremendo ejercicio terapéutico. Para todo. Para arreglar millones de cosas en el cuerpo. Y eso es otra cosa que al final no únicamente va de la posición de los pies o de los zapatos, sino que luego obviamente no hemos aprendido ni siquiera a caminar. Yo lo veía por lo menos esto en la hermana de mi ex, no sabía correr. O sea, te hablo de una niña de 8 o 9 años. Pero claro, pasas tanto tiempo sentado, tanto tiempo en interiores, Mm, que luego cuando te toca salir a correr, no te has adaptado. mm. Entonces, ¿cuál es el problema sobre todo de esas nuevas generaciones, esos niños más pequeños que están creciendo justamente con esos zapatos que no están adaptados a nuestra anatomía, que luego no tienen movimiento suficiente? O sea, estamos destinados a terminar en un puto Terrible, sofá. terrible. Y eso es lo que te decía en un principio, de que cuando yo te hablaba de buena postura, que al final no es eso, sino que es tener una buena estructura de base para que todo funcione bien. Y parece ridículo cuando, cuando digo que yo le enseño a la gente a moverse bien, es como que me dicen como que es ridículo que alguien te tenga que enseñar a moverte, es como que eso se aprende solo. Pero claro, si tú nacieras y crecieras con una buena estructura, los músculos saben lo que tienen que hacer. Esto es increíble. Tú cuando te levantas, tú no le estás diciendo, oye, cuádriceps, actívate, porque no. Los músculos saben lo que tienen que hacer. Y lo pueden hacer si es que están todos en armonía, digamos, como si están todos en una buena posición de eficacia mecánica. Claro. Y eso es increíble. Entonces, cuando tú respetas esa estructura, todos, absolutamente todos los músculos están en esa posición de eficacia mecánica en la que son capaces de activarse. Entonces, cuando tienen que hacer un trabajo, lo van a hacer. No te van a preguntar, saben hacerlo, saben cómo tienen que hacerlo. Pero el problema es que cuando empezamos a no respetar esa estructura, ahora todos los músculos se vuelven locos, porque ya cada uno está en posiciones distintas, entonces, oye, ayúdame, es como que ya no trabajan en sinergia, entonces tienen que estar pidiendo ayuda y acá, entonces eso hace que empecemos a movernos de manera equivocada también. Y ahí es donde dices tú que los niños también se ve que no corren bien. Y Sí. claro, son niños, pero después cuando ya tengamos 30, 40, haber vivido toda una vida moviéndonos de manera, como te decía, adaptativa, ahí aparecen los problemas. ¿Y cómo nos movíamos antes? Para intentar entender cómo deberíamos movernos ahora. Todo está en la pelvis. Y no sé si te has fijado, pero generalmente hoy en día te dicen aprieta la guata y mete poto. Sí. Que en En español español, por favor. es, Traducción. en español es entra abdomen y entra la Claro. pelvis, ¿cierto? Como retroversión. Y entra la pelvis y aprieta glúteos. Pero en realidad, si tú lo ves en todos los niños, si lo ves en nuestros ancestros, si lo ves en cultura menos industrializada, o como te decía, en nuestros abuelos, se ve que están todos con la colita levantada, con el potito parado, ¿cierto? Con los glúteos bien levantados. Y es ahí, como te digo, la base. La base, la pelvis es la base, de hecho ahí está, los que quieren creer, está el chakra de la raíz, ahí es donde se origina la vida, o sea, es como súper significativo ese punto. Y cuando tenemos esa buena posición de la pelvis, o sea, con la pelvis levantada, todo hacia arriba y todo hacia abajo va a funcionar bien. Entonces, si bien pareciera como súper difícil esto de cómo yo voy a arreglar ahora todo mi cuerpo, cómo voy a saber cómo posicionar cada hueso de mi cuerpo, si tú posicionas bien tu pelvis, vas a ver cómo todo sigue su curso natural. Y todo para arriba se arregla y todo para abajo se arregla también. Y esa es la manera. Entonces, cuando tú caminas, cuando tú corres, cuando te agachas, cuando todo, debieras hacerlo con la pelvis levantada. Y es ahí donde todo funciona bien. ¿Y qué culpa tiene en todo esto el realce que tenemos en el talón en los zapatos ahí? O sea, en Ah, los zapatos modernos. el realce, que la mayoría de los zapatos tiene 1 o 2 centímetros, es harto. Eso hace que todo tu cuerpo se tienda a ir hacia adelante, ¿cierto? Pero como yo no me quiero caer para adelante, ¿qué voy a hacer? Voy a llevar la pelvis solamente para adelante y después voy a llevar mi columna para atrás. Y de hecho ahí todo se va a cargar en la columna lumbar. Pero después, como no me quiero caer para atrás, lo que voy a hacer es llevar los hombros y la cabeza para adelante para compensar. Entonces, todo un culebreo que hago para estar relajada, para que mis músculos no tengan que estar haciendo el trabajo. Así que eso, claro, los realces en los talones están llevándonos la pelvis hacia adelante. Y una pelvis hacia adelante ya sabemos que deja la embarrada para todos lados. Claro, al final es como que tú tengas la estructura de un edificio, le metas una cuña, Claro, el ¿qué va edificio a se pasar? va a caer y para que no se caiga tienes que compensar con la estructura pues tirándolo hacia el otro lado. Claro, Entonces, y eso afecta, entiendo que eso afecta toda la estructura hacia que arriba. todo. Y no solamente hablando de músculo esquelético, es todo. O sea, ya hablábamos cómo te puede afectar la vista, los órganos, todos los sistemas, hasta las energías. Todo, al final estamos diseñados de una manera maravillosa, como te digo, para que todo funcione bien. Entonces,
De repente hay cosas que uno ni se imagina que te pueden afectar. Mira, y tú hablabas que al final, claro, yo creo que lo difícil de todo esto es que cuando escuchas una conversación como esta, dices, ok, ya entiendo todos los problemas que tengo de dolores de espalda baja, de rodillas, de cadera, pero hay una frase que dice, el oro viejo no aprende a hablar. ¿Se puede corregir ya después de viejo? Y yo tengo un dicho que me encanta también, que es, mientras estés vivo, puedes sanar y puedes regenerarte y puedes aprender. Siempre se puede. Hay que quererlo nomás. Yo creo que lo más difícil ahí es realmente quererlo. Y por eso es que también hay otro dicho que dicen que no puedes ayudar a alguien que no quiere ser ayudado. Y eso es justamente lo que yo me dedico, porque yo no soy una kinesióloga que va a hacerte un masaje milagroso, que te va a mover los huesos y te va como a poner bien. No, yo, de hecho, tú que hiciste el curso conmigo, casi yo no, ni toco a mis alumnos. Yo les enseño para que ellos mismos puedan hacerlo. Pero por eso hay que quererlo y hay que tener voluntad. Y yo creo que la gente termina yendo a ese tipo de kinesiólogos o de quiropráctico, llámese como se llama el profesional, porque a la gente le gusta eso, la solución de que yo me acuesto, no hago nada, Claro. el profesional está allí, me ajusta todo y yo salgo como nuevo. Y sí, de repente tú vas a un quiropráctico y sientes que sales como nuevo, pero es que es cuestión de minutos para que ya adoptes nuevamente esa mala postura. Y que no está mal, y que está muy bien tener esas opciones también, pero que no sea la única opción. No es solamente eso, es como, yo siempre hago la analogía de un niño llorando, un niño que llora, tiene problemas emocionales, tal vez no sé, algo le pasa, pero si tú le pasas un par de dulces, tú le vas a quitar y va a Claro, estar feliz. Pero el problema real no lo está claro. solucionando. Entonces, todo eso, los medicamentos, el masaje milagroso o estos millones de ejercicios que te hacen, son como los dulces para un bebé que llora. Que sí, van a quitar el dolor, pero momentáneamente, y no realmente el problema de raíz. Claro, yo lo veo como que si, es como si tú fueses un nutricionista, él te diera de comer ese día, de puta madre, vas a comer fenomenal, mejor que nunca en tu vida, pero luego vas a ir a tu casa y te vas a encontrar con que tienes la misma mierda en la nevera. Así es. O cuando uno dice, ya, voy a comer lechuguita porque sé que es bueno y todo, pero como lechuga en la mañana, pero en las noches me voy a comer Claro, una hamburguesa. Es un poco eso comparecido con los ejercicios, que está muy bien hacer ejercicios y hacer deporte y moverte, pero cuando tú ya tienes que depender de un ejercicio específico para que no tengas dolor, significa que estamos mal. Porque el día que dejaste de hacerlo, te duele, es porque estás todo el día moviéndote mal. Entonces tú claro. no puedes compensar el mal uso del cuerpo de todo el día con un par de ejercicios al final del día. Como te digo, es bueno moverse, pero no, pero ir más allá, es como un paso antes. Es primero muévete bien, para que después también cuando quieras ir a hacer deporte, quieras hacer lo que quieras, lo hagas de buena manera y no te lesiones. ¿Qué culpa? Recuerdo que tengo un amigo que él llegaba tan adolorido a su casa, literalmente se tiraba en el suelo, con dolor de espalda baja. Yo entiendo que esto, bueno, tú me dirás si tiene sentido o no, está relacionado con, hay algo que a los fisios no les gusta, que es la ausencia de los glúteos dormidos. ¿Qué relación tiene con la falta de fuerza en los glúteos en la población a día de hoy? Todo esto que O hemos hablado. sea, te puedo decir 100. Primero que nada, los glúteos son los principales estabilizadores de la pelvis. O sea, son los que hacen que la pelvis, que es nuestra base, no se nos mueva para todo el lado. Y cuando nuestra base se mantiene fija, entonces la columna y toda la extremidad y todo lo que se afirma de ahí va a funcionar bien y va a estar estable. Pero sí, el glúteo es, además de ser el principal estabilizador, es quien me lleva también la pelvis en anteversión, quien me levanta los glúteos. Por eso es que es súper raro ver a alguien que tenga como un culo bien grande, ¿cierto? Como un poto, perdón. Unos glúteos bien grandes que tenga la pelvis metida. Porque los mismos glúteos son los que me ayudan a levantar. Entonces, al tener una buena base, no solamente voy a tener una buena estructura, sino que los glúteos también son los principales propulsores de la marcha, de la carrera. Y ahí vamos de nuevo, que si es que yo tengo una mala posición de la pelvis, mis glúteos, que son los principales propulsores, van a quedar en una posición de poca eficacia mecánica, en la que no van a ser capaces de activarse. Y al no activarse, ¿qué crees que pasa? Vienen otros músculos a ayudarlo, porque yo tengo que caminar igual. Si yo salgo a trotar y quiero ir a correr 30 kilómetros, tengo que hacerlo, ¿cierto? Y si es que los glúteos, que son los principales propulsores, no lo están haciendo, va a tener que venir el psoas, famoso. Bueno, ahí da lo mismo, pero sí músculos más grandes que vienen generalmente, si te fijas, la gente que tiene esos como dolores son de músculos grandes, el trapecio, el psoas, son como, porque son estos músculos como papitos que yo les digo, que son los que vienen a salvar la situación. Entonces ya, este no se está pudiendo mover, viene entonces el psoas a ayudarme y eso, esas compensaciones al final generan muchos problemas.
¿Y cuál es realmente la causa de esa pandemia? Lo voy a poner entre comillas porque luego me caen encima las críticas. Esa pandemia de glúteos dormidos o glúteos inhibidos, esa ausencia de fuerza. La pelvis metida. Es la pelvis O sea, metida. no es falta de hip thrust en el gimnasio. No, no, para nada. De hecho, yo cuando empecé a caminar bien, todavía así, mira, después voy a mostrar mi antes y después, pero a mí se me levantaron los glúteos, solamente por caminar mejor, no porque yo empezara a ir al gimnasio más o a hacer más hip thrust o nada. Em, Simplemente, como te vuelvo a repetir, cuando tenemos una buena posición de la pelvis, los glúteos quedan en una posición de eficacia mecánica, por lo que son capaces de activarse. Entonces imagínate la maravilla que si tú caminas 2 horas, o ni siquiera 1 hora todos los días, cada paso que das es una oportunidad de activar tus glúteos. Pero si que tú todo el día estás con la pelvis metida, porque, ¿cierto? En las sillas, metes la Claro. pelvis, después, todo el tiempo, la gente se para con la pelvis estacionada adelante, nunca estás activando esos glúteos. Los glúteos quieren, pero no pueden, porque tú no se los permites. Y están diseñados para ser probablemente uno de los músculos más fuertes de nuestro Más cuerpo. fuertes del cuerpo y no los estamos usando. O sea, estamos desaprovechando esa oportunidad de no solamente activarlo y que no nos duele la espalda, sino que tener más masa muscular. Ya sabemos que la masa muscular es nuestro seguro de vida. Aumentar la base metabólica para también perder peso, Mm. ¿cierto? Y son o sea, son los tremendos músculos que no los estamos aprovechando. Y además volverte más atractivo o atractiva También, para totalmente, el sí. otro No, género. sí, y no solo eso, también para el momento en que hay mucha gente mayor que tiende a caerse mucho, ¿cierto? Y la probabilidad de que se fracture la cadera es muy alta. Y una vez se fractura la cadera, la probabilidad de morir también aumenta. Y por eso, cuando la gente, yo te decía que los glúteos son los principales estabilizadores de la pelvis. Entonces, cuando tú de joven caminas bien, tú cuando seas más viejo no te tienes por qué caer, porque vas a seguir caminando bien con esos Claro. glúteos fuertes que te estabilizan y te dan equilibrio con cada paso que das. Ahora, si de joven tú caminas mal, ya te tropezaste, te da lo mismo porque eres joven. Pero ya cuando vas aumentando tu edad, te va dando más miedo, porque no estás usando tus músculos pero desde hace tiempo, no porque de viejo camines mal o porque ser viejo tengas más probabilidades de caerte. Entonces también es un muy buen seguro de vida en ese sentido, porque hace que cuando seas más viejo puedas tener mucha más estabilidad y puedas salir a caminar sin miedo, sin problemas. Yo de hecho lo veía con mi madre cuando vivió conmigo en España y de hecho se lo dije. O sea, cada vez la veía viendo más para abajo. Y es claro, por una parte es pérdida de fuerza y por otra parte es pérdida de propiocepción. O sea, de no Claro, saber dónde está ubicado tu cuerpo en el espacio. los zapatos también ahí Claro. influyen. Mm. Y te iba a decir porque al final me estoy dando cuenta, por eso te hablaba de los hip thrust, de que esto se ve mucho en culturistas. Cuando tú agarras un físico culturista y lo pones a hacer yoga o lo pones a hacer pilates, por ejemplo, lo sufren. O lo Mm, pones a hacer alguna actividad que requiera movilidad o claro, coordinación. Pero porque estamos entrenando en el gimnasio un cuerpo que no es funcional en la vida. en la vida. Claro, un cuerpo estéticamente bonito solamente y no un cuerpo funcional. ¿Cuál es la diferencia de tener unos glúteos activos o fuertes a partir del movimiento a tenerlo a partir Es que un de un músculo es entrenamiento? mucho más mejor, más mejor, es mucho mejor un músculo consciente que un músculo fuerte. Si tú piensas, tú no necesitas músculos demasiado fuertes para hacer las actividades del día a día. Tú no necesitas músculos demasiado fuertes para salir a caminar, para ordenar tu casa, para subir un cerro, no necesitas levantar 100 kilos en hip thrust para poder hacer tu día a día, para correr 30 kilómetros. Entonces, de nada me sirve un músculo demasiado fuerte si al momento en querer usarlo está en una posición de poca eficacia mecánica. Por eso es que mucho más vale un músculo consciente que un músculo fuerte. Entonces, yo puedo trabajarlo súper bien y tener un músculo gigante, pero si al momento de hacer las cosas del día a día tengo una mala estructura de mi hueso, mi postura, no van a funcionar bien. Y que además no es sostenible. O sea, a nivel metabólico, ese nivel de masa muscular enorme con el que nos estamos comparando a día de hoy, porque sucede tanto en hombres como mujeres. Veo mujeres que se están comparando con culturistas, con Mm, chicas que usan y abusan esteroides anabólicos y tienen glúteos enormes. No es sostenible a nivel metabólico. O sea, tu cuerpo necesita invertir muchos recursos para mantener ese nivel de masa muscular. Y que luego, si no es funcional, o ¿de qué sea, coño te sirve? peor. Entonces, Así claro, es. aquí yo lo que quiero intentar entender es dónde vamos a terminar. O sea, en una población, primero, que está fuerte a nivel muscular, pero que no es funcional, y en otra población que no está fuerte a nivel muscular, pero tampoco es funcional, Mm, porque va a estar destinada a una silla. A mí me encanta la película esta de Wall-E, sí.
donde se Vas ven a tener los gordos al final. las personas, Sí. las personas obesas en carritos automatizados, con refresco, con las gafas Mm, y destinado, porque, y los ves, de hecho hay una parte en la película donde empieza a fallar todo, claro. no sé si te acuerdas, Sí, que sí, se sí. caen y no se pueden mover. No, no pueden. Sí, increíble. Bueno, y ahí está el entender bien el cuerpo, porque también y me encanta que tú tengas estos espacios para hablar de estos temas, porque y hablábamos antes con los chicos ahí de que hay tanta información hoy en día de qué es lo que es saludable, que la gente no tiene idea. Ya, y me preguntan a mí, bueno, ¿y es bueno hacer yoga? ¿Es bueno hacer...? Es que mucho Pero más porque que quieren eso. la fórmula, ¿sabes? Claro, Quieren la ya, fórmula hacer empaquetada esto, y claro. en un reel de 60 segundos. Sí, así es. Y es mucho más que eso, o sea, bueno, desde pequeñitos que hablábamos de cómo nos deforman, pero desde chiquititos que nos sientan en sillas, que eso ya es lo que empieza a, a deformarnos. Pero sí, yo creo que ya podríamos cambiar un poco la mentalidad y empezar a hacer las mesas bajas, empezar a sentarnos en el suelo, porque claro, ahora de adultos nos cuesta, hay mucha gente que les Claro. cuesta, y no solamente Y es que es porque incómodo. es incómodo. Y no solamente por eso, sino que porque muchas veces la misma ropa que usas no te lo permite. Porque también la moda y qué sé yo, pero los niños no les cuesta ni un poquito. Y de hecho, si tú te vas a la África o a Japón, que ahora está como muy, se ha visto mucho, hay unas señores de 80 90 años que se sientan en unos squat perfectos. Es porque nunca dejaron de hacerlo. Entonces, claro, si pudiéramos empezar a cambiar la mentalidad y que ahora todos los colegios los niños estuvieran en el suelo y todo, nunca le perderíamos esa movilidad. Y con una buena movilidad, también una buena estructura, el hecho de que los niños vayan a jugar fútbol o salgan a caminar o vayamos a hacer las compras, va a ser algo no solamente eh, evitando ser sedentarios, sino que lo vamos a estar haciendo de manera funcional y eficiente. Yo por lo menos lo vi con mi sobrina. Al principio tiene recién 2 añitos y al principio ya se sentaba en el piso, dibujaba, pero claro, aquí viene también el trabajo de la sociedad y el contexto. Llegó mi hermana y le compró un escritorio Linda. con una... Claro, se ve bonita, o Sí, sea, se ve súper cuchi allí sentada escribiendo, pero le dije, déjala que siga dibujando en el piso, déjala que se siga moviendo. Entonces ahora es todos los días, bueno, ¿quieres pintar? Es en el suelo. sentada. Mm. No, sentada en el Ah, en el escritorio. claro. Entonces, claro, le vas quitando movilidad, yo se lo dije, ya en el colegio se la quitarán, pues ya ahí no puedes Sí. controlar. Pero mientras tanto, mientras tú tengas la capacidad de darle el espacio Mm. para que se mueva, a mi sobrina le costó moverse, pero porque no tenía suficiente espacio como para ella buscar Claro. la necesidad de levantarse Mm. para empezar y luego de trasladarse. Entonces al final somos una adaptación al entorno. Si el entorno está lleno de comodidades, Claro. tenemos un Te adaptas a cuerpo eso. disfuncional. Yo ahora en mi casa ya cada vez que almorzamos, comemos, lo hacemos en una mesa que es baja y compré como uno de estos zafu Sí, de yoga y ahí comemos ahora con mis ¿en niños y serio? sí, Cool. increíble, sí, como que dije, "Ah, es que vamos a cambiar esto". Y ahora y estoy pensando también, porque ya yo no uso la mesa grande, pero estoy pensando en cortarle las mesas, las patas para que... Ojalá. sí. Es que yo creo que tenemos que Mm, cambiar el contexto para que sí, nuestro cuerpo se sí. adapte a ese nuevo Y hacerlo entorno. cada vez más normal, porque claro, Bueno, pero cuando vamos, entrar a una casa que estén todas las mesas bajas es como... Pero mientras más se vea, más normal. Así como también yo cuando ando sin zapatos y la gente me mira como loca, mientras más lo hagamos, más normal va a ser y... Pero de bueno, hecho en Estados Unidos yo estuve hace 2 años allá y está muy de moda las mesas incluso más altas, que las sillas son como especie de banquitos que mm, tienen, entonces cada vez estamos empeorando, en vez de acercándonos ¿cierto? a lo ancestral, estamos yéndonos en dirección Sí, he contraria. visto esas mesas que se suben y se bajan, que claro, el concepto es bueno, como de que no estemos todo el día sentados, pero el problema, y ahí es donde... No, pero te hablo de la mesa del comedor. para Sí, sentarse, como... pero ya, o sea, no, no como lo que estamos sentados ahora mismo, Ya, más ya, alta de lo normal. como para no tener que inclinarse. Y entonces, claro, la silla más alta también tiene que ser. Mm, sí. O sea, que al final estamos yendo en dirección contraria a la que Contrario. deberíamos Lo estar. mismo que me decías con los zapatos. Cada vez más realces, cada vez más amortiguaciones, cada vez más cómodo. Cómodo entre Claro, comillas. porque tiene que compensar todo el daño que ya han hecho. O Sí, sea, al final es siempre es una verdad, compensación. es verdad. O sea, yo lo veo claro. Yo cuando vi la película de Wall-E quedé traumatizado porque es que vamos en esa Para dirección. allá vamos. Mira, hay gente que dice que, o sea, hay expertos que aseguran que el calzado moderno evita lesiones. De hecho, sé que cuando vas a hacer trekking te mandan el zapato con hasta el tobillo para que te proteja el tobillo. ¿Qué opinas de...? Que estoy totalmente en desacuerdo. Porque
cada pie, imagínate que tiene 33 articulaciones. O sea, imagínate la cantidad de movilidad que tiene el pie. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nuevamente, poniéndole más y más y más cosas que hacen que seamos cada vez menos funcionales. Entonces, cuando tú primero le pones un zapato que es rígido, haces que ese pie no pueda moverse. Entonces, esa poca movilidad del pie va a tener que suplirle al tobillo. Entonces, para que no se mueva el tobillo, ¿qué hacemos? Pongámosle un zapato que sea bien alto. Y después, ¿qué va a pasar? Como ya nada se mueve, va a empezar a moverse la rodilla. Yo creo que vamos a terminar con unas férulas hacia arriba. Hasta la altura del al ombligo final, será claro, hasta ahora. la ombligo para que no nos lesionemos. Porque al final estamos, para no lesionarnos, estamos perdiéndole, estamos quitándole movilidad al cuerpo. O sea, para no lesionarnos, realmente tenemos que devolverle esa movilidad natural que tiene el cuerpo. Entonces, mientras más cosas les ponemos a los pies que interrumpan ese movimiento natural y esa función normal que tienen los pies, claramente nos vamos a lesionar más. Y tiene sentido, si yo encuentro que, o sea, dos dedos de frente, ¿o no? Como que es meterle más cosas antinaturales al cuerpo, no puede ser que evita lesiones. Pero es que siempre estamos intentando, porque ahora te voy a preguntar del tema de las varices, las medias de compresión y todas estas historias. Siempre estamos intentando compensar la cagada que hicimos antes. Claro, O sea, en vez de ir a tal corregir lo cual. que hicimos antes, es como compensar. ¿Qué relación tienen las varices con todo lo que hemos venido hablando? Bueno, porque el principal bombeador de la sangre son los músculos, y en este caso los gemelos o las pantorrillas, ¿cierto? Y fíjate que una marcha normal, sin zapatos, obviamente, o con zapatos planos, hace que el músculo, la pierna queda atrás, ¿cierto? Y ese músculo se estira, como si estuvieras elongando, estirando ese músculo. Entonces se estira y después ese mismo músculo es el que empuja, o sea, es un estirar y activar ese músculo constantemente. Entonces son ellos los principales bombeadores. Más todavía la sangre que llega hasta el extremo inferior, que cuesta mucho que se devuelva. Entonces esos músculos son los encargados de bombear. Pero cuando esos músculos están así, no se pueden mover porque tienes un realce que no está permitiendo que se estire y que vuelva, que haga como esta danza hermosa que digo yo, se queda estancada la sangre. Entonces, ¿cómo hace para ir para arriba? Se estanca. Y Y allí es ahí también es que donde... tenga consecuencias, por ejemplo, en los diabéticos, el pie diabético es lo que primero que se Pero empieza a deteriorar. totalmente, porque ahí se estanca la sangre. Y que entonces estamos hablando de que las varices tampoco son No son normales, genéticas ni ni normales. genética, ni no, obvio. Claro, lo mismo. Hay gente que puede estar más predispuesta genéticamente, pero finalmente quien me provoca la varice no fue la genética. ¿Crees que dicen, me llama la atención porque a Rubens también se lo he preguntado, ¿crees que ustedes dicen que pueden estar predispuestos para que no les caigan encima? Yo sigo creyendo de que no hay predisposición genética, o sea, hay predisposición del entorno, pero no sé, o sea, sé que es complejo decir de que no hay una predisposición genética, porque en mi cabeza no cabe de que algo que no ha sido normal durante toda nuestra evolución, luego de pronto empieza a ser un problema generalizado en toda la población. No, es que yo creo que predisposición genética hay, pero no es la genética la que me provoca el problema. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo así súper cercano. Mi mamá y mi papá, los dos tuvieron una hernia en la columna. Mi papá lo operaron, le volvió a salir la misma hernia, ya después no se quiso operar, bueno, después ya hizo mi curso y estaba bien. Pero genéticamente yo debo tener unos discos que si es que los llevo a abusar de ellos, me va a salir una hernia así, autopasada, porque claramente mala genética tengo. Pero si yo no abuso de mis discos, porque al final, ¿por qué se provoca una hernia? La hernia se provoca por presión, no por una mala genética. Si ahora yo tengo una mala genética y además los presiono, mi hernia va a salir más fácil que otra persona que no tenga esa mala genética. Entonces sí, predisposición genética hay, pero no es la genética la que provoca el problema. No es la genética la que hace que se te desvíe tu dedo y se te haga un juanete. Es el zapato el que te está Claro. desviando el dedo. Y así con todo también. Entonces, Sí, por eso o sea, te lo digo porque yo intento entender cómo, o sea, porque al final entra en juego la epigenética. Es como que tú tengas un tablero de luz en tu casa y si tienes todos los breakers o los switches, no sé cómo le llaman en cada país, mm, y eres tú quien te encargas de activarlos o desactivarlos. De hecho, ha demostrado, por lo menos Joe Dispensa, de cómo pueden modificar incluso a nivel de meditación únicamente, activación de genes. O sea, solamente a través de una meditación. mm, Entonces depende siempre del contexto el que tú estás activando ciertas cosas, ciertas funciones en tu cuerpo. totalmente, de acuerdo. Por eso yo, no, por eso yo, o sea, siempre intento entender la conexión de lo que haya esa predisposición,
Mm, pero más ligada realmente a una exposición de un entorno que promueve esa deformación. claro, totalmente. Mira, para hablar sobre todo el tema de los calzados, yo sé que tú promueves los barefoot Sí, o ir descalzos. descalzo más todavía. ¿Crees que es una moda? Una moda sí, pero una muy buena moda. Ok. O sea, genial que se ponga de moda. También como se puso de moda hacer deporte, se puso de moda correr. Yo me acuerdo la primera vez que vi corriendo a alguien en la calle, como que, ¿de quién corre? O sea, como que sí, empezó a ser una moda, pero una muy buena moda. Entonces sí, que se ponga de moda. Pero así como de moda porque como que después va a pasar, no, esta moda es una moda que no se va. Y créeme, espérate aquí 10 años más, 20 años más, ¿de acuerdo? Acuérdate de mí. No va a pasar, es una moda que no hay vuelta atrás. ¿Crees que las marcas se van a tener que adaptar a Sí o sí. a No esta sé cómo lo tendencia? van a hacer, porque hay tanto como estudios, que bueno, tú sabes que los estudios finalmente se hacen, depende quién los Los pagó, quién paga, los, claro. sí, obvio, pero por eso hay tantas cosas en juego que tienen estas marcas como con tantos realces y tantas cosas que yo no sé cómo lo van a hacer, pero creo que finalmente van a tener que hacerlo. No sé, yo creo que tampoco es algo de un año para otro, pero sí vamos para allá, sí o sí. Y porque cada vez más gente y esas personas que se van cambiando zapatos minimalistas no vuelven atrás. Entonces, ¿Pero es no una crees que cosa que está crece, crece, sesgada? crece. ¿Ah? ¿No crees que está sesgada? No. ¿Segura? Pues es que tú te rodeas de pura... Yo tengo zapatos barefoot. Tú te rodeas de pura gente que suele utilizar zapatos barefoot. Sí, pero también me rodeo de mucha gente que ha cambiado, o sea, mis amigas que no usaban zapatos barefoot, y ahora voy, cuando voy al colegio de mi hijo a buscarlo, me empiezo a mirar, porque yo soy psicópata, ¿eh? Y lo primero que Sí. hago es mirar el suelo, y mira, mucha gente con zapatos minimalistas que me miran y como, me hacen así como una seña como Claro. bien, como Es que check, como cuando te los ven y tú dices, ah, claro, como ella también así. los tiene. Entonces te das cuenta que cada vez más gente lo hace, y no solamente ellos con ellos, porque tú piensas ya, adultos tal vez les gustan demasiado sus zapatos y no lo va a cambiar, pero muchos adultos que me dicen, yo no lo voy a cambiar, pero a mis hijos sí lo voy a hacer. Entonces ya los niños están creciendo con eso. Entonces espérate en 30 años más, esas nuevas generaciones, si bien como te digo, no es algo que va a pasar tal vez de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, tal vez se demore un poco más, pero para allá vamos. O sea, sí o sí. ¿Por qué pasar el día sentado en la forma en la que lo estamos haciendo ahora es antinatural para nuestro cuerpo? Eh, como en las sillas, tú dices. Ajá. Porque lo natural es O sea, ¿qué sería sentarse, lo natural es para sentarse en el suelo, a ras del suelo y como en squat, así como lo hacen los bebés. ¿Te has fijado? los chinos, ¿no? Los Que chinos, también... los japoneses, ¿cierto? Así. La silla es un invento nuevo que está causando tremendas consecuencias y todavía no lo logramos ver, pero las sillas lo que están haciendo es que nos están acortando los isquiotibiales. Y los isquiotibiales, que son los músculos que están detrás del muslo, Por eso que uno no tiene ya la capacidad por eso se de desgarran. agacharse y tocarse los pies, ¿no? Por eso se desgarran tanto. ¿Te has fijado que son generalmente los músculos que más Sí. problemas tienden a tener? Porque los isquiotibiales no tienen mucha irrigación. Porque, porque nosotros teníamos un movimiento natural, que también es lo mismo, que hace que este movimiento de los músculos hace que la sangre se bombee, ¿cierto? Y que se mueva para todos lados. Pero hoy en día esos músculos los tenemos tiesos. Porque como estamos metiendo la pelvis y estamos sentándonos en sillas que acortan esos músculos, y ahora cada vez que nosotros nos agachamos, si te fijas, la forma natural de inclinarse es desde las caderas, haciendo como un peso muerto. Eso ya la gente no lo hace. Entonces, estamos perdiendo las infinitas veces que uno se inclina en el día, que uno camina, que uno sube cerros, que uno sube escaleras, qué sé yo. Bueno, la gente no hace eso, José. Bueno, subir La escalera. infinita cantidad de veces, ¿sabes? Bueno, pero Que caminar, suben cerros. inclinarse, ya, inclinarse. Las Claro. miles de veces que uno se inclina en el día, estás perdiendo esa oportunidad de estirar el músculo esas 1000 veces en el día, porque ahora lo estamos haciendo con la columna, dejando la Claro. pelvis metida porque está bloqueada ahí. Entonces, eso hace que los músculos estén así apretados y la sangre, que es la principal reparadora del cuerpo, no es capaz de pasar entre medio de esas fibras que están todas apretadas. Y por eso es que también se tienden a lesionar tanto esos músculos. Y bueno, ahí está el problema de las sillas también. De hecho, le pasó a un amigo que creo que le conoces, a David Marchante, Ah, sí. se tiró un sprint con Miguel Camarena Ya. y enseguida tuvo un tirón en el isquiotibial. Son los más comunes. Claro, porque lo estamos acortando con la posición que mantenemos durante todo el día. Y no solamente acortando, sino que también, como te digo, no le estamos dando irrigación. Y la sangre es la que le da vida a los tejidos. Claro, y depende, no porque yo creo que esto hay mucha gente que dice, bueno, tengo el corazón es una bomba y me va a irrigar toda la sangre, pero No, mucho depende del movimiento, bueno, sí, también no únicamente a nivel de oxigenación de la sangre, también de la fascia, del retorno claro. venoso.
todo lo que es el sistema mm, linfático, depende del movimiento. mm, O sea, estamos hablando de la respiración, depende del movimiento. Estamos hablando de que ya no es únicamente una cuestión de que otros músculos tengan que venir a compensar el mal movimiento que tenemos, mm. sino que estamos afectando incluso muchos otros sistemas de nuestro cuerpo. Infinitos, que uno no se da ni cuenta. ¿Hasta qué nivel podemos estar afectando nuestro cuerpo en esos otros sistemas a través de un mal movimiento y una mala postura? O sea, Es yo que, lo noté, oh, por ejemplo, te voy a dar ya. como mi caso de éxito, mi testimonio. Yo lo noté mucho, sobre todo con el tema de la postura, porque al final la respiración depende de que estés bien posicionado a nivel de tus caderas, de tu columna, para justamente poder abrir de forma Claro, diafragmática y respirar de forma profunda. Si no, lo que ocurre es que respiras desde arriba y eso genera ansiedad. Y si genera ansiedad, luego contraes seguramente el abdomen, entras en una apnea y terminas con una cefalea o una migraña. ¿verdad? Sí, y eso te pasó a ti. Yo pasé toda mi vida con migrañas o sea, Mm, desde muy pequeñito. mm. Bueno, sí. Y ahora hablaste de los pulmones y toda la razón. Cuando, imagínate como un pilar o esto, como un tubo. Y este tubo, que es nuestra columna, se afirma sobre una base. Entonces los pulmones y el pecho, todo este tubo que es nuestro tórax, va a estar en una posición en que va a ser capaz de expandirse. Pero si yo meto la pelvis, todo este se me derrumba, se me achica y los pulmones, que son los que encargados de que se inflen y que de entrar el oxígeno, están apretados. Y al estar apretados ya no entra el oxígeno. Como dices tú, empiezo a compensar no solamente respirando desde acá arriba, sino que también con el abdomen. Yo empiezo a inflar mucho más el abdomen porque claro, el diafragma al final va a bajar, como no estoy pudiendo meter mucho oxígeno en los pulmones, va a tener que bajar más y va a tener que inflar el abdomen para poder respirar. Y eso hace que luego, bueno, que los órganos también, obviamente como se infla mucho más, los órganos ya no van a estar moviéndose tampoco de manera adecuada, no van a estar en su posición ideal tampoco. Entonces ahí tú hablaste de los pulmones, pero problemas de el útero, al final todos los órganos tienen su posición y sus movimientos perfectos que hacen que todo funcione bien. Entonces es infinito Hay el... personas, José, que dicen que no existe una mala postura. ¿Por qué tú dices que sí existe una mala postura? Es que, mira, al final es como un juego de palabras, yo creo, porque no es que exista una mala postura, porque tú te puedes mover para todos lados. Yo, de hecho, me encanta bailar y yo bailo, me muevo para allá y llevo los ¿No hombros te he para visto adelante, bailar? para atrás. ¿Ah? ¿No me has visto bailar? Ya vamos a tener que bailar, David. Y puedes meter la pelvis, o sea, todo, desde tener relaciones sexuales, es meter la pelvis, sacar la pelvis, es para allá, para acá, los hombros para adelante, para atrás. Es normal. Y por eso es que no es que a veces es lo que la gente se confunde cuando uno dice una buena postura, es como que tiene que quedarse ahí quieto. Pero cuando tú tienes una buena estructura de base, tú permites el movimiento. Así como los hombros, cuando tú tienes un hombro bien adelante y tratas de levantar el brazo, vas a ver que no llega muy arriba. Pero cuando tienes el hombro en una buena posición, el hombro ahí sí se puede mover y tiene un mayor rango de movimiento. Entonces, cuando respetas esa estructura de base, todos los movimientos funcionan bien. Y todos los órganos y la respiración y todo funciona bien. Entonces, y no pasa nada que tú estés encorvado, así, no pasa nada. El problema es que cuántas horas pasas Claro. en esa posición. Y cuando es lo único que tú haces, porque el estar sentado tampoco es un problema, en verdad, es cómo estamos sentados. Sí, todo el tiempo que pasamos sentados. Sí, pero si tú te vas como incluso al reino animal, si bien, y antes nosotros, hace 200.000 años atrás, qué sé yo, cuando íbamos corriendo a cazar los animales y hacíamos nuestras propias casas, igual era mucho más el tiempo en que pasábamos echados, sin movernos, que lo que pasábamos haciendo una actividad física, y en los animales lo es en todo. Entonces no es tanto el hecho de que estemos mucho rato en una posición, sino que estamos mucho rato en una mala posición. Ya, no mala, porque no quiero decir mala, pero una posición en la que, en que nos vamos a quedar pegados en ese diseño que no es el original. Todos compartimos un mismo diseño que el original, con la pelvis levantada, con todo esto que te hablaba, y cuando empezamos a meter la pelvis, empezamos a quedarnos pegados en esa posición y esa empieza a ser la posición favorita de tu cuerpo. Y, y no tiene nada de malo hacerlo, pero como ya pasas tanto ahí, después cuando te levantes de la silla, ¿cómo vas a caminar? De la misma Claro. manera en la que estabas todo el día. Y esa posición con la pelvis metida hace que tus glúteos no se activen bien y toda la cadena de cosas. Entonces, sí, yo creo que sí existe una mala
postura o una mala estructura de base que es la que hace que los músculos no funcionen bien. Que Que al no final quiere va decir... enlazado con lo de la eficiencia mecánica que tú hablabas. Exacto. Los músculos saben, y lo mismo que te repito antes lo que te dije, los músculos saben lo que tienen que hacer y lo van a hacer si es que están en una buena posición de eficacia mecánica. Y esa posición de eficacia mecánica es esta estructura, este diseño original que es el que yo te comento. Entonces, ¿Con qué dolores está relacionado justamente esa mala, bueno, primero los pies y esa mala postura de cadera? Para que la gente de repente que te esté viendo, te esté escuchando, le haga clic y diga, uy, de repente este dolor que tengo es está causa de relacionado eso. con eso. Bueno, la pelvis metida va a ser que, piénsalo como una base de este edificio, ¿cierto? Cuando yo tengo una buena posición de la pelvis levantada, tengo una base plana para que todo mi edificio caiga como desde el centro. Desde el centro de esto sale este edificio que va hacia arriba. Entonces, cuando a mí se me cae esa base, ese edificio se me va a tender a caer hacia atrás. Pero como no me quiero caer para atrás, ¿dónde voy a compensar haciendo esto? Entonces voy a estar todo el día comprimiendo la columna. Que no pasa nada, por eso tenemos discos, para poder hacer Mm. esto. Pero no es lo mismo un ratito que estar todos los días de toda mi vida. Pero no solamente en la columna, digamos, podemos tener problemas ahí, pasa también que está por donde las raíces nerviosas salen ahí, ¿cierto? De la columna lumbar y van a ir a enervar las piernas completas. Cuando el glúteo no es capaz de hacer su trabajo, vienen otros músculos a compensar, ¿cierto? Y uno de esos músculos es el piriforme, el piramidal, famoso. Y es por ahí donde pasa el nervio ciático. Entonces, cuando ese músculo está trabajando el triple y está así contracturado porque el glúteo no está haciendo su trabajo, también ahí podemos sentir ese típico dolor ciático. Por eso mismo, porque los glúteos no están trabajando. Pero no solo eso, sino que también dolores de cadera. Porque las caderas, la cabeza del fémur se inserta en la pelvis de una cierta manera en que me permite un rango completo de movimientos sin problema. Pero cuando yo tengo una mala posición de la pelvis, entonces ya no queda bien encajado esa cabeza en la pelvis. Y al no quedar bien encajado, no me permite el movimiento. Entonces yo voy a intentar mover y cuando ya no pueda mover, voy a chocar. Y al chocar es donde se empieza a romper también el acetábulo, ¿cierto? El típico pinzamiento de cadera. Pero es porque yo estoy dejándola en una posición de bloqueo. Y ahí donde empiezo a romper, me empieza a doler la cadera, como en la ingle o por detrás. Eso también es súper común por tener una mala posición de la pelvis. Y de Fíjate allí cómo... para arriba puedes tener, Y o ahí para sea, arriba, claro. compensaciones El infinitas, ¿no? edificio como se me cae para adelante, los hombros se me van para adelante, la cabeza también se me va para adelante, pero como yo no quiero mirar al suelo, tengo que hacer una hiperextensión, ¿cierto? La típica... Y eso hace también que la mandíbula se me vaya para atrás. Sí. Entonces, bueno, obviamente problemas de hombro, de tensión de cuello, tensión de cabeza, dolores de cabeza, pero también el bruxismo famoso, el apretar mucho acá, de estar como con tensión y lo que hablábamos de los ojos también, de la miopía. Porque los ojos, cuando tú tienes una buena posición de tu cabeza, miran hacia adelante, como en horizontal. Pero cuando tú haces esto y haces como una anteposición de la cabeza, hay un giro de tu cabeza. Entonces, eso hace que ahora empieces a mirar hacia arriba. Pero como no quiero mirar para arriba, voy a tener que hacer un esfuerzo con mi globo ocular para poder mirar hacia adelante. Y eso, la tensión de todos los músculos atrás hace que el globo ocular también cambie su forma. Y eso es lo que hace que tengamos también estos problemas de... ¿Y cuál es O el sea, problema? imagínate, No, cantidad o de sea, cosas. es una cantidad de Es cosas absurda y al final tiene sentido porque estamos hablando de la base de nuestro cuerpo. Pero ¿cuál sería el problema de enfocarse en solamente fortalecer los músculos cuando hay una lesión? Es decir, yo recuerdo, yo tuve lesión en una de las rodillas y lo típico que te dicen, no, tienes que trabajar el cuádriceps, las pantorrillas, los glúteos para como darle ese contexto para sostenerlo, te dicen. mm, ¿Cuál es el problema de tratarlo de esa forma? de que primero que nada los músculos no se mandan solos. ¿Sí? O sea, necesitan de una buena posición de eficacia mecánica. Entonces, por más que tú tengas un músculo gigantescamente fuerte, si al momento de querer activarlo tienes una mala posición o el músculo está en una mala posición, no se va a activar. Por eso es que ahí que no me sirve de nada ir a fortalecer un músculo porque sí, hay que hacerlo de acuerdo a la funcionalidad que tú le quieras dar. Pero ahí hablando de las rodillas, ese es típico ejemplo. Las Sí. rodillas, podría decirte que el 99,9 de los casos es así, es que los problemas de rodillas nunca son por un problema de rodillas. Las rodillas son las que pagan el precio nomás, de unas caderas que no están haciendo su trabajo o de unos pies que no están haciendo su trabajo. Entonces, si se me van las rodillas para adentro y por eso me duelen, qué sé yo, no me sirve de nada fortalecer los cuádriceps. Tengo que enseñarle a mi cuerpo a moverse de nuevo, para que así, con cada paso que doy mientras camino, sea un tratamiento, un ejercicio terapéutico en sí. Pero siempre te dicen, José, cuando tienes un problema de rodillas, que tienes que fortalecer pues, los músculos justamente para darle soporte o darle apoyo.
Entonces, básicamente no estás ni resolviendo ni aliviando, porque al final yo nunca resolví un problema de rodilla fortaleciendo los músculos. O sea, realmente la solución sería tratar, bueno, como en la medicina funcional, ¿no? Es ir a buscarte el problema raíz Mm. y no aliviar un dolor. Bueno, yo tuve una alumna que nos encontramos en la plaza, de hecho, porque me dijo, mira, me duele la rodilla. Y le dije, "Ya, mira, vamos a caminar. Te voy a enseñar a caminar. Dice, es que me duele todo el tiempo, no me puede dejar de doler. Le dije, mira, te voy a enseñar a caminar. No, pero vamos a hacer ejercicio, todo vengo con ropa deportiva. Y yo, no, no, con la ropa que estás, no, porque vamos a aprender a caminar. Entonces le enseñé que había que apretar los glúteos, que sí, y caminamos un ratito. Y ya al rato de caminar me dijo, no me duele, es que esto es increíble. Entonces, porque nos alineamos bien, y al alinear bien y permitir que los músculos que tienen que hacer su trabajo lo hicieran, entonces el cuerpo empezó a funcionar bien. Entonces, no se trata de, como te decía, hacer millones de ejercicios, pero después volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes. Porque un músculo fuerte no va a hacer que se mueva bien tu cuerpo. Tú eres el que, tú eres el que manda, porque tú entiendes tu cuerpo y tú le mandas a tu cuerpo que lo haga de una cierta manera. No son los músculos los que se mueven solos. Y es que cuando te das cuenta, de hecho, yo siempre me recuerdo cuando hice tu curso, que pusiste una foto, creo que eran de dos indígenas de espalda, puede ¿Sí? ser, ¿Sí? y te das cuenta que o sea, no son culturistas, o sea, no No, necesitas un nivel de masa muscular brutal para pararte bien, para claro. moverte bien, para tener fuerza y tener movilidad. Mm. Entonces, ¿qué es realmente, o sea, cuál es la solución? ¿Por dónde empezamos? Que teniendo en cuenta que habíamos hablado de las caderas, de los pies, de los zapatos, por... Arreglando tu estructura ósea. ¿Cómo? Partiendo desde la pelvis, que es la base. Y si es que podemos empezar a usar zapatos minimalistas y si podemos, obvio que todo eso ayuda, pero sí o sí empezar desde la base, porque la base que es la pelvis es la que va a sostener este edificio que es tu columna y de la columna es donde se van a firmar los brazos, de donde se afirma la cabeza, donde se afirma todo. Así que respetando esa estructura ósea es la que va a hacer que todo funcione. Es como que, y de hecho, es como lo demás adentro. ¿Te fijas? Es como cuando uno desarma como estas imágenes que te empiezan como a sacar la piel, te sacan lo último que queda son los huesos. Menos mal que dijiste que desarmas imágenes. Sí, que se O desarman sea, imágenes, sí, sí. Pero lo último que quedan son los huesos, y que eso es lo principal. Cuando los huesos están bien posicionados, eh, todo va a funcionar bien. Los órganos van a estar bien alojados en cada cavidad, ¿cierto? Los músculos van a estar en posición de eficacia mecánica, las articulaciones van a estar encajadas, todo funciona bien. Así que sí, pelvis, tú- base. pelvis. Tú habías hablado de hernias. ¿Qué relación tienen las hernias justamente con el posicionamiento de la pelvis? O sea, todo. Em, Cuando posicionas bien la pelvis, eres capaz de apilar una vértebra sobre la otra, igual que los edificios, para que este edificio, que es la columna, caiga sobre este eje vertical. Y cuando apilas una vértebra sobre la otra, los discos, que son los que están entre medio, estos colchoncitos que están entre medio, entonces quedan bien puestos uno como entre medio. Y el peso cae como de manera uniforme finalmente sobre estos discos, que están hechos para eso, están hechos para soportar cargas los discos. Ahora, lo que no están hechos es que estés constantemente comprimiéndolos por un solo lado. Están hechos para moverse, por eso los tenemos y todo, pero cuando estás todo el día de toda tu vida comprimiéndolos solamente para un lado, es que se comprimen y ese núcleo que está dentro del disco, que yo siempre digo que es como un huevo frito, para que se entienda más fácil, el núcleo del huevo frito empieza a romper las capas de este disco hasta que sale. Y si te fijas, todas las hernias se van para posterior, hacia atrás. Es muy raro, pasan, pero es muy raro de escuchar que haya una hernia que se vaya para adelante del disco, ¿cierto? Y no es porque el disco sea más débil por detrás que por delante, es porque estamos todo el día en flexión. Nadie está sentado así, sí, por como en una Claro. hiperextensión. Por eso es que las hernias siempre se van para atrás. Entonces, tiene sentido igual. ¿Por qué? Porque estamos todo el día comprimiendo esos discos, por tener una mala base, por no poder tener una buena estructura de nuestro cuerpo. Así que también, nuevamente, existen factores genéticos, ambientales, emocionales, todo, pero finalmente quien genera la hernia es la presión del disco. Es la presión, por un lado, siempre, ¿cierto? Por delante, que hace que es como una pepita sandía, una pepita limón. Si tú la apretas, sale, se va Claro. para atrás. Es lo mismo, si estoy constantemente comprimiendo ese disco por delante, ese núcleo se me escapa hacia atrás. Y hacia atrás para un lado o para el otro. Mire, el problema, José, es que entre tanto dolor, la gente le está teniendo miedo al movimiento. Y a día de hoy ya hay muchos estudios que demuestran de que la inmovilización, incluso de hecho tengo una clienta que ella es veterinaria y ella rehabilita caballos. Me decía, David, no se inmoviliza a un No. caballo. ¿Cuál es el problema justamente como parte de esa rehabilitación, buscar el descanso o la inmovilización?
en busca de ese alivio, sé que seguramente la habrá, pero que puede estar empeorando incluso la situación. Es que los discos, bueno, primero, como te decía, al comprimirlos es que sale el núcleo y sale la hernia, por lo que yo necesito dejar de comprimirlos, pero para eso necesito darle movimiento al disco. Porque lo que estamos haciendo es justamente no darle movimiento. Estamos comprimiéndolo constantemente por delante, entonces se escapa. Y por otro lado, es que los discos no tienen irrigación. Entonces la sangre, que es la principal reparadora del cuerpo, no llega dentro de esos discos. Pero la manera que sí tienen los discos de rehidratarse, de nutrirse, es a través del movimiento. Si tú no le das movimiento, entonces van a quedar ahí secos. Por eso es que es necesario el movimiento. Pero, pero no un movimiento, también un movimiento consciente. No como ir y moverse y bailar, y salir a bailar reggaetón, porque, porque nuevamente, em, si bien los discos están hechos para moverse, tenemos que, para que puedan moverse, tienen que ser unos discos hinchados llenos de líquido, ¿cierto? Porque si yo tengo unos discos comprimidos, secos, cuando yo quiera moverme, no voy a poder moverme porque no voy a tener ese rango de movimiento que me da un disco que sí tiene mucho líquido, que es como un colchón inflado, imagínate. Entonces, cuando yo tengo un colchón que está desinflado, porque está o deshidratado, y yo ahí trato de moverlo, puede ser que hasta me duela más la columna. Por eso es que primero, al respetar esa estructura de base, que esto es increíble, pero cuando tú tienes una buena posición de la pelvis, el solo hecho de respirar, estás constantemente haciendo de los efectos especiales que hago yo, Sí. estás constantemente, porque como en el cuerpo no hay aire, tú cuando estiras, los cambios de presión negativa hacen que esos líquidos entren a esos discos y hace que se hagan más anchitos. Y ahora que están anchitos, entonces puedes ir a bailar reggaetón y puedes hacer lo que quieras. Pero antes de eso no. Entonces lo que Hay que estamos... hidratarlos primero. Claro, hay que hidratarlo. Pero ¿cómo lo hidratas? No haciendo un tratamiento, haciendo millones de ejercicios, simplemente respetando la estructura de tu cuerpo. Porque, y esta es la maravilla, que el solo hecho de respirar, estás hidratando tus discos cuando respetas esa estructura. Entonces, cuando estén hidratados, ahí anda a moverlos y anda a hacer todo lo que quieras, pero no pretendas estar todo el día en flexión, en una mala postura, una mala estructura, y después ir a hacer un tratamiento para ir a mover esos discos. Si los tratas de mover cuando están deshidratados, peor todavía, ¿Siempre se reabsorben las hernias? por supuesto. O sea, operar. Yo nunca, mira, a ver, pasa que llega un punto de la hernia en que ya se reventó, o sea, ya está, pero, para, pero puedes no llegar a ese extremo. Entonces, claro, las personas que llegan a ese extremo, sí, yo te diría, mira, opérate, porque ya llegaste a un extremo increíble, pero no llegues a ese extremo. Entonces, para no llegar a ese extremo, tú puedes hacer estos cambios que yo te hablo y de que con el solo hecho de respirar o solo hecho de caminar, yo te decía que caminar cuando uno camina bien, activando los glúteos, manteniendo una buena posición, respirando, es un tremendo ejercicio terapéutico para todas esas cosas, para solucionar, para reabsorber hernias, para todo. ¿Y por qué yo no recomiendo la operación como primera opción? Y es que yo te decía que los discos se rehidratan, ¿cierto? Así que tú los deshidratas porque los comprimes, se les sale el líquido, pero tú puedes volver a rehidratarlos. Lo que no pasa con el disco es que no se regenera. Entonces, si tú sacas ese núcleo y la cirugía lo que hace es que tú extirpas ese pedazo de núcleo, lo sacas fuera de tu cuerpo. Entonces, ese pedazo de disco, de núcleo que sacaron de tu cuerpo, no se va a regenerar. Entonces, por eso es que a mí no me gusta la operación para solucionar esos problemas, porque eso hace que tu disco se haga cada vez más chico, más chiquitito, y eso hace que finalmente, ya como no tienes disco, te ponen unas placas para unir las dos vértebras. Eso te quita movilidad. Cuando le quitas movilidad a un segmento, le aumentas la movilidad al otro segmento de arriba. Eso va teniendo más problemas en el otro segmento y así, entonces placa, 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 hasta que después, lo mismo que hablábamos de los zapatos, que te quitan movilidad para no lesionar. Claro, que tienes que ir compensando Compensando, el error anterior. claro. Te iba a preguntar, porque al final, ok, no quiero ser tan simplista de que la solución sea descalzarnos y ya. Tú ya hablabas que también parte de la pelvis, pero ¿crees que en un entorno urbano que prácticamente no tiene desnivel, que es geométricamente perfecto, o sea, hay ciudades como Barcelona, que es todo, Perfecto. la ciudad es cuadriculada, todo plano, que si hay una baldosa levantada, le tomas una foto, la mandas a la alcaldía, entonces, incluso con zapatos planos, saliéndonos a mover, estamos perdiendo adaptación. Mm. ¿Crees que eso es un problema de cara al futuro? Es decir, que nuestro entorno ya no nos motive justamente a generar nuevas adaptaciones. 100%. Y no solo eso, o sea, hablando del desnivel, que como te hablaba yo, los pies tienen 33 articulaciones, sirven para moverlas y para que cuando haya una piedra podamos adaptarnos y que se mueva y que todas las articulaciones se muevan. Las articulaciones están rodeadas de cartílago y el cartílago se nutre a través del movimiento. Entonces, si
estamos caminando siempre aunque aquí en Bogotá estoy caminando y hay hartas de nieve, así que Sí. es súper buena ciudad. Oye, encima, Eh, me llama la atención porque las que están sueltas están marcadas como una X. sí. Yo me imagino que No en me algún fijé en eso. plan de gobierno de quién Pero sabe es quién. genial, o sea, uno como mirando como, uy, qué ciudad más desastrosa, al final es genial, Claro. es increíble, porque no le está quitando esa movilidad que necesita. Y el Chicos, hecho de tener múdense a un que... país tercermundista. Bueno, y por eso es que al final, cuando tú vas a África, a estos países al final que son menos industrializados, las personas son mucho más sanas en ese sentido. De hecho, tú compartías en historias creo que era como una especie de mini documental de la BBC ¿Ya? de una población aislada en Bolivia, ¿puede ser? Que Sí, tenían una sí, 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 fuerza sí. increíble. Claro, viven en un entorno Mm, completamente ajeno a lo que nosotros consideramos normal. mm. Y tienen una fuerza increíble, una mejor postura, de hecho tienen Sí. mayor longevidad. Envejecen más lento, decían. ¿Cuál es, Mm. sí, cuál es la opción? O sea, yo los veía ahí primero sin zapatos, conectados con la tierra, ¿cierto? Que su trabajo era caminar de un lugar a otro, llevando cosas arriba. Y yo veía cómo se inclinaban, y se inclinaban totalmente con la columna así derecha, con tremendo traseros levantados. Claro, usan su cuerpo primero, pero no solamente lo usan. Y eso es lo que yo trato de siempre aclarar aquí, que no es solamente moverse, sino que hay que moverse bien. Claro. Y eso es algo que, claro, uno dice, ya, quiero empezar a ser más saludable y todo, ya voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a moverme. Pero al mes se lesionan. ¿Por qué? Porque no lo hicieron bien. Entonces, no es solamente ir a moverse. Sí, genial, que se muevan, pero tuve una alumna también, de hecho, 70 años, que le empezó, ella lo único que hacía era caminar, y era pero le encantaba, o sea, era la actividad que tenía en el día, salir a caminar y podía caminar 2 horas. Y como caminaba mal, tenía unos tacos y qué sé yo, le empezó a doler la espalda. Y le empezó a doler tanto que, bueno, fue al médico y el médico le dijo, mira, ¿sabes que tú ya no más caminar? O sea, imagínate decirle a una señora de 70 años. Pero bueno, entonces, y Es ella obviamente, condenarla. la condenarla. Entonces, y es lo único que hacía, porque por último ya, si vas al gimnasio, haces otras cosas ya, pero ella era lo único que hacía. Entonces, y ahí está, que ella le empezó a doler porque caminaba mal, y yo la evalué y la vi, y claramente, caminaba con la pelvis bien metida y qué sé yo, y cuando le enseñé a caminar bien, de manera correcta, por suerte ella todavía muy bien conscientemente de su cuerpo, lo aprendió a hacer bien, se cambió zapatos planos, empezó a caminar bien, y eso hizo que nunca más le doliera la espalda. Entonces, no solamente, oye, anda a hacer ejercicio, anda a moverte, hay que hacerlo bien. Y eso yo creo que también tienen estas culturas, que como no se han deformado, porque han vivido toda la vida, como te decía, hace que nacen, si vivimos en una selva con los monos, no nos vamos a deformar nunca. Y al no deformarnos y respetar ese diseño original, es que todo va a funcionar bien hasta... Claro, pero las soluciones, lamentablemente, o sea, no puede ser irnos a vivir a una cueva. No, obvio que no. Pero sí ¿Cuál? hacernos conscientes del cuerpo, hacernos conscientes de cómo tiene que moverse. Y ese es mi trabajo. Bueno, eso es lo que yo estoy tratando de esparcir por el mundo, de que la gente entienda primero su cuerpo. La mayoría de la gente empieza a hacer deporte sin saber qué es una pelvis, sin saber qué cosas tiene dentro de su cuerpo, cuando es lo primero que deberíamos saber. Antes que aprender cualquier cosa en el colegio, o sea, en el colegio yo siempre le pregunto a la gente, ¿y te enseñaron a ti un poco de anatomía? Nada, sí. Sí. Y es lo primero, porque es lo único que tú vas a tener para el resto de tu vida. Es lo único que nadie te puede quitar. La casa se te puede quemar, puedes perder el auto, te pueden robar todo, pero el cuerpo es lo único que vas a tener hasta el día en que te mueras. Y es lo único que parece que nadie tiene conciencia de cómo funciona. Hay gente que sabe mejor cómo funciona su auto que cómo funciona su propio cuerpo. Es verdad, Jaramillo habla mucho de eso, sobre todo en Estados Unidos, la gente cuida más los autos que su propio cuerpo. Mm. Josefina, ha sido increíble, creo que hemos hablado de todo lo que se De podía todo. hablar. Nos faltó hablar de, no sé, del cabello y la dentadura. Hemos hablado de todo el cuerpo, ha sido increíble, de verdad que yo espero que sobre todo que la persona que te escuche y que te vea entienda de que es un problema que va mucho más allá seguramente que el dolor simplemente es una señal Mm. y que nada hacemos callando, es como que tú tengas una pelea con tu pareja y está discutiendo y tú vas y le Claro, pones un un parche. adhesivo. Se acabó el problema. Claro, va a dejar de gritar y va a dejar de decir cosas, pero el problema sigue allí. Mm. Entonces, nada, quiero que seas tú quien se despida, quien le recuerda a todos dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir aprendiendo de Josefina, de arquitectura corporal y cómo aprender a tener esa conciencia de su cuerpo. Genial. Bueno, me pueden encontrar en Instagram, fácil, @arquitecturacorporal.cl, mi página web. Bueno, yo doy hartos cursos también, doy cursos digitales.
presenciales también para los que están en Chile. Bueno, y voy a todos lados donde me piden. Pero ahí pueden aprender harto. Yo, en verdad, en mis redes también estoy subiendo siempre videos, así como tips de cómo... Y ahí te das cuenta de que es súper fácil, como hacer estos pequeños cambios. No es inscríbete a un gimnasio, tienes que hacer este plan todos los días, 1 hora. Es cambia tu posición de la pelvis. Listo. Cambia la forma en que te sientas, cambia la forma en que te inclinas. Así que eso, como dejar ese mensaje un poco también de que no es algo tan difícil de hacer una vez que entiendes tu cuerpo. Así que eso, los dejo todos invitadísimos a que empiecen a levantar el traste, el trasero y a activar los glúteos. Muchas gracias, José. Gracias a ti.